también, y es darle las herramientas a todos los padres acerca de qué hacer cuando tenemos también una crisis de emergencia con nuestros hijos, cuando quizás tenemos un hijo en este ámbito de esta discapacidad que entra en convulsión o quizás tiene un ataque de apnea o quizás tiene otro tipo de estado de emergencia. ¿Qué usted debe de hacer? Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Alessandra, quien también es una compañera de NCI, quien también estuvo visitándonos por aquí en Boston y está en este momento en Argentina. Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo estás, Raquel? Un verdadero placer, como siempre, bueno, poder compartir con todos lo que es la seguridad, lo que es también la prevención de accidentes en todos los hogares. La verdad que es una linda forma de reflexionar. Yo siempre dejo muchas preguntas porque muchas veces las respuestas nos llevan a las acciones. Y justamente lo que dijiste, ¿no es cierto? En alguna complicación por la salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Planificar una planificación familiar en casos de emergencias y también de evacuación. Evacuar, pero también tener, como digo yo, una carpeta de informaciones que siempre este tipo de tema también lo hablamos y lo entrenamos en la fundación cuando hacemos el training para los padres. El padre debe tener un plan de emergencia ya escrito, pero también los medicamentos y qué hacer en caso de, porque usted no sabe si usted le deja el niño a una hermana o a alguien que le está cuidando también su ser querido o su padre, y qué hacer, que hay un manual también informativo para esta situación. Pero hablaba de no entrar en pánico, hablaba de no... y es algo que es incontrolable, porque el ser humano cuando estamos bajo temor, bajo estrés, eso es lo primero que hacemos. ¿Cómo tú sugieres, que también estudiaste neurociencia, cómo tú sugieres que un ser humano no entre en pánico? ¿Y qué pasa cuando estamos actuando bajo cabalidad, cuando estamos actuando bajo estrés o descontrolado? Claro, bueno, justamente cuando actuamos de esa manera es porque estamos con mucho miedo. Entonces el miedo nos lleva, ya con el cerebro reptiliano ahí de Miedo paraliza, supervivencia. escuché eso. Entonces justamente, ¿no? Con ese cerebro reptiliano de supervivencia, o huyo o me quedo a pelear. O me paralizo, también me puedo paralizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso es el plan de emergencia para planificar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si ahora lo que pasa en España, lamentablemente, esa inundación de Valencia, mucha gente quedó sin su medicina, con muchas complicaciones en su vida común, y es pensar tener en nuestro hogar una mochila de emergencia, que tenga un botiquín de seguridad, que tenga las credenciales que nos identifiquen, qué enfermedad por ahí posee cada integrante de la familia, qué medicación específica toma. Entonces, justamente, así como hacen, también me recordaba mucho el tema de una mujer cuando está embarazada, tiene su bolsito, ¿no es cierto? Porque en caso de que esté a punto de dar a luz, va directamente al hospital y ya lleva, ¿no es cierto?, su planificación, su bolso con cosas esenciales para poder transcurrir en ese momento. Bueno, nosotros necesitaríamos, porque cada país también es diferente y trae su riesgo asociado, necesitaríamos ese bolso donde tengamos nuestra medicina, nuestra información, nuestras credenciales y qué hacer en caso de, ya sea un sismo, una inundación, un ataque de epilepsia, de nuestras emergencias. Vamos a analizar. En el caso de este tema del ataque de epilepsia, me he topado con muchos padres que ellos no hacen el refill, no hacen el reemplazamiento de los medicamentos, y entonces cuando entra esta crisis, porque son crisis, son episodios que llegan sin prevenir, no es una cosa que tú dices, ay, eso va a llegar, a menos que usted tenga un animal adiestrado, el animal huele, el animal tiene ese adiestramiento que sabe cuando a su hijo o a esa persona le va a dar un ataque de epilepsia, pero esto llega sin uno saber, en lugares que no estamos preparados. Entonces
es muy importante saber qué hacer con ese individuo cuando entra, por ejemplo, en convulsión. Siempre es recomendable que ese individuo se ponga en una área plana, ya sea en el suelo, específicamente se le acomode en el suelo, se le ponga de lado, porque esa persona va a empezar a convulsionar, la saliva, qué sé yo, muchas veces vomitan, en el caso de Joan, y tratar de no meterle nada en la boca. Y que el área también se despeje, es muy importante eso, y contar, si usted tiene conocimiento de esa persona, contar los segundos que van pasando estos ataques y andar siempre, señores, con el equipo, como dice Alessandra, para emergencia en caso de epilepsia. Pero también puede ser otro tipo de caída, puede ser otro tipo de emergencia que pase en la casa, que alguien tenga un infarto o quizá alguien tenga un derrame cerebral. ¿Qué hacer? Es muy importante educar a los hijos y también tener estos teléfonos, estos números a la mano de emergencia, Alessandra. Así es, muy bien lo que dijiste, prácticamente tenemos que ir a la formación, una capacitación de primeros auxilios básicos para toda la familia. ¿Por qué? Porque nuestra condición puede cambiar, ya sea una ACV, ya sea justamente una fractura por alguna caída. Vamos a necesitar otros espacios y otros cuidados diferentes. Entonces, primero, si nos ponemos en pánico es porque no planificamos nada. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de controlar nuestro pánico y llevarnos a la calma, como dijo el doctor Eduardo? Es aprendiendo la información. Bueno, en primer lugar, saber cómo está conformada mi familia y cuáles son los diagnósticos de cada uno. Por ahí puedo tener mi madre que tenga diabetes o otros ejemplos, tengo algún abuelo anciano. Entonces yo saber, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros recursos y también sus limitaciones. Y el tema de la formación en los primeros auxilios básicos es esencial para nosotros y para poder generar esa ayuda en una emergencia muy importante. Porque es importante saber lo que hay que hacer, pero también es muy importante saber qué es lo que no hay que hacer para evitar errores y aumentar la complejidad en esta persona que está sufriendo en ese momento, ya sea una emergencia. Y también hablaba de los espacios, es también tener abiertos espacios para en caso de emergencia. Me he topado que he ido a casa que uno no puede ni siquiera caminar, y no imaginarse cuando entran también pues el equipo de emergencia, tales como los bomberos o lo de la ambulancia, que muchas veces tienen que mover objetos para poder mover y llegar a esa persona. Entonces es muy importante, si usted tiene una persona en su casa con alguna condición, mantener siempre los espacios abiertos, ya sea que esa persona se tenga que trasladar en silla de rueda o quizás esa persona o alguien para socorrerla tenga espacio para caminar. Y por igual siempre les recomiendo a los padres, Alessandra, es muy importante aquí en los Estados Unidos que usted, cuando viva en una ciudad, usted vaya, identifique a su hijo con una condición, o quizás usted diga, mira, a mi papá le pasa mucho esto, o ataque de epilepsia, o mi hijo, yo voy a estar constantemente llamando al 911, porque eso es muy importante, educar al sistema de emergencia que te rodea en tu ciudad, para que pueda haber una mayor pues, resolución o solución cuando ellos vayan a acudir a esa casa de emergencia. Entonces esto es algo muy importante. Identifique a su hijo si tiene crisis, porque puede ser también estado de crisis de emergencia, de estado de crisis emocionales o disruptiva que pueden tener o autodestructiva que pueden tener nuestros hijos. Y porque muchos padres, he visto niños que tienen 9, 10, 12, 15 años y son más grandes que los padres, y esto también intimida a la hora de que nuestros seres queridos tengan crisis emocionales. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esos números de crisis emocionales, o cuáles son esos números de emergencia de salud? Todos estos números es muy importante tenerlo, qué sé yo, al lado del refrigerio para que todo el mundo lo vea, Ale. Sí, porque vos acabas de decir algo importante. Podemos tener alguna emergencia, algún accidente en el hogar, algo físico, ¿no es cierto? Pero la crisis emocional, por ahí, la agarra la persona que le va a brindar ese primer auxilio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos?
recién dijiste, un niño de 15 años que hoy en día son multigrandes, talle de grande, digamos, pero esa persona, ese niño, ese adolescente, posiblemente no esté tampoco preparado emocionalmente para dar esa ayuda. Y es importante saber identificarlo para enseñarle a él, si no está disponible en ayudar o a brindar lo necesario, que busque una ayuda, ya sea llamando al servicio de emergencias médicas, llamando a algún vecino también que pueda socorrerlo y socorrer a la persona que está accidentada. Así es. Tus recomendaciones finales, Alex, y dónde podemos también conectar contigo a través de tus redes sociales. Bueno, una muy valiosa información, digamos, y valor que me transmitió NCI a través del doctor Luis Gaviria es la información, ¿no es cierto? Que la encontramos en todos lados, en el celular, ahí podemos hasta incluso ver el tema de recomendaciones de primeros auxilios. La formación es práctica, ¿no es cierto? Es capacitarnos para poder estar aptos de entender esa información y llevarla a usarla como herramienta. Y la transformación, ¿no es cierto? Llegamos a esa transformación cuando ya tenemos la planificación en qué hacer en caso de, ya preparando nuestra mochila, nuestras cosas de emergencias, que uno nunca sabe cuándo van a pasar. ¿Pasarán? No lo sabemos, pero hay que estar preparados y listos. Así que esa transformación, ¿no es cierto?, para convertirlas en valores, para poder salvarme a mí, porque yo voy a salvar al otro. Como el ejemplo importante que decimos, no conducir, ¿no es cierto?, un vehículo, que es algo sencillo, incluso yo puedo estar llevando a alguien a un hospital y con el celular, porque el celular saca nuestra atención, entonces puedo accidentarme yo, no llegar nunca al hospital con mi pariente que está enfermo y encima puedo atropellar a otra persona, por ejemplo. En ese sentido, vamos a una transformación con valores y a cuidarnos a nosotros para poder proteger a toda nuestra familia. Así es. ¿Tus redes sociales? Bueno, acá tengo Alixon en mi canal de YouTube, Alixon Neuroprevención, que comparto todos estos ítems de seguridad y otros más también. Ahí está Silvestre Fajardo también saludándote y apoyándote en esta pues intervención. Gracias, de verdad, Alessandra. Hacemos una pausa comercial rapidito porque ahí está Jonathan y Joan, que estarán corriendo mañana el medio maratón de la ciudad de Boston. Patrocinan Cambiando